Última columna del verano y toca hablar de turismo. Vamos a un año récord de llegada de turistas y de gasto por turista total y gasto por turista y día en España y también en Castilla-La Mancha. Estamos viendo que aquí el mayor interés es de los nacionales, de los españoles, pero también los extranjeros se animan. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que también estamos viendo que en la encuesta del INE de estructura salarial los salarios que más crecen son en la hostelería, un 15% de subida salarial en el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado. Y tiene sentido, cada vez hay más demanda, cada vez hay menos gente para trabajar y la escasez de mano de obra pues también supone una subida de salarios. Ahora lo que hay que hacer es afianzar eso, aprovechar para que los turistas conozcan nuestros productos, nuestros vinos, nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros espectáculos y que cada vez se sientan mejor, se lo cuenten a más gente y vuelvan y vengan nuevos. Vamos a disfrutar y vamos a aprovechar que sobre todo el empleo y los salarios se están beneficiando. Nueve y 35 minutos de la noche nos ponía en suerte un toro económico José Carlos Díez abriendo este tiempo como cada lunes sobre el turismo. Bueno, con la reflexión va bien sí, pero lo podemos mejorar. Este es un debate además abierto. No hay fin de semana casi, sobre todo cuando se acerca el buen tiempo, que no veamos protestas en algunos puntos de España contra eso que se ha dado en llamar, yo que sé, turismo masivo, gentrificación, turismofobia, que es horrible, por cierto, el concepto de turismofobia. Bueno, tiempo habrá, porque claro, anoche nos sorprendió la noticia de la renuncia de Joe Biden, y a esto dedicaremos buena parte de nuestro tiempo de hoy, como es habitual, con la colaboración y con la opinión de Juan Luis Manfredi. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy sí te digo buenas noches, ¿no? Hoy sí que ya estoy en donde tengo que estar para poder decir buenas noches y estar ya completamente agotado porque tengo un jet lag gigantesco, pero aparte de eso, todo perfectamente. Bueno, ¿eso se pasa con algún buen traguito y alguna buena tapita? ¿Que estás en tu tierra o no? No, todavía no me ha dado tiempo a llegar. Estamos todavía desembarcando, como quien dice, organizando las cositas ya de fin de etapa y vuelta a la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, son muchos años en Estados Unidos y ahora toca reorganizar las cosas y preguntarse, ¿y esto para qué lo compré hace 3 años? Esto no lo quiero para nada. En fin, todas estas cosas que pasan en la mudanza que son fascinantes. Maravilloso, maravilloso. Bueno, tienes todo el verano por delante para pensarlo. Le voy a reír por ahí a Pedro Antonio Morejón. Pedro Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, acometemos el verano, que era una época en la cual como que no había muchos temas importantes. De hecho, ¿te acuerdas que es cuando se hablaba de los ovnis? Sí. Porque era el momento de rellenar, ¿no? Ya no solo de los ovnis, es que tenemos demasiados temas sobre la mesa, vamos a la carrera con la lengua fuera y hoy vamos a ver unos cuantos de muchísima envergadura y estamos en pleno julio. Sí. Es que ni siquiera en verano cesa la noticia de interés para el ciudadano de a pie, es verdad. Sí, temas de mucho calado. Decíamos casi algunos medios de comunicación pensaban, podíamos cerrar por vacaciones, era el tiempo de los becarios, los temas más fresquitos, joder, becarios y temas fresquitos. Está la cosa como para andarse con cuestiones fresquitas, joder. Anoche nos sorprendía esa renuncia de Joe Biden, prácticamente esto se lleva por delante tal como teníamos planteada la cuestión. Y a ti, entiendo, Juan Luis, te pilló viajando, pero bueno, por ponerle un poquito de contexto, la opinión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre esa renuncia de Joe Biden. Una decisión valiente, una decisión digna y una decisión que merece todo el respeto y que lo que demuestra es el sentido de Estado de una persona que no lo ha tenido fácil durante su presidencia. Se me acumulan las preguntas, Juan Luis, y si quieres, Pedro Antonio, hacemos en modo pequeña rueda de prensa lo que se te vaya ocurriendo, pero Juan Luis, por no entrar en detalles, se me irán ocurriendo sobre la marcha porque podría pensar en 1000, pero la pregunta por abreviar sería, ¿y ahora qué? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Sé que hay una película muy famosa que se llama El Candidato, que consiste precisamente en esto, ¿no? Hay que ganar la candidatura y una vez que ganas, ¿ahora qué? Pues mira, ahora queda lo más divertido. Lo más divertido es que en agosto, a finales de agosto, en Chicago, se van a reunir 2.400 compromisarios que tenían prometido su voto y comprometido con la candidatura de Joe Biden. Estos compromisarios quedan liberados de su compromiso y empieza el baile, ¿no? Todo el mundo da por hecho que va a ser la vicepresidenta Kamala Harris y hemos visto, bueno, pues ¿te acuerdas que mencionábamos la semana pasada? Sorprende que el presidente Biden por primera vez
dice que Kamala Harris es una fantástica candidata, que él es quien la eligió y por tanto está convencido de sus cualidades, etcétera, etcétera. Pero cuidado, en esa convención puede pasar cualquier cosa. Pueden votar a uno o al otro, pueden hacer un ticket presidencial u otro, o pueden dar una sorpresa. Yo, como soy amigo de mojarme, pues diría que no va a haber tanta sorpresa, porque no va a ser Michelle Obama, no insistan en esto, no va a ser ella. Ella está en otra carrera y no dudo que se vaya a presentar en otro momento, pero no se va a enfrentar a Trump con unas encuestas tan malas. No es un momento. Tampoco va a ser el gobernador de California o la gobernadora de Michigan. Yo creo que será presidenta o candidata Kamala Harris, y el candidato que la acompaña seguramente será Josh, el gobernador de Pensilvania, que se me ha ido el apellido. Josh Shapiro. Se me ha ido Josh Shapiro, exactamente. Esa es mi apuesta para el ticket. Shapiro es un señor extraordinariamente aburrido, con lo cual muy necesario en los tiempos que corren. Es un señor que gobierna en un estado donde se juegan 20 escaños del colegio electoral. Es el señor que tiene que ayudar a recuperar el voto en el cinturón del óxido, que se llama, y donde ahora mismo tiene una pelea gigantesca porque Trump va por delante en alrededor de 10 puntos en las últimas encuestas. Esa es mi apuesta, pero de aquí a mediados de julio, si no sabemos ni lo que va a pasar mañana, pues como para hacer aquí cábalas, ¿no? Claro, lo que pasa es que era una derrota, casi asegurada, ¿no? Tú en algún momento habías manifestado alguna idea de que Biden pudiera tener opciones. No sé si es un golpe de suerte, un golpe de responsabilidad, y si realmente, y resumo la pregunta, es Kamala Harris tendría opciones de vencer a Trump, ¿tú lo crees? Pues mira, algo tienen que haber visto que no hemos visto los demás, porque yo siempre he dicho, ¿no? Biden creo que es un candidato ganador y con posibilidades. Lo que sucede es que cuando uno entra en una espiral de encuestas negativas, una, otra, y en ninguna consigue alzarse con la victoria, algo está pasando, algo no termina de funcionar. Y fíjate, no solo se juega la presidencia, que es importantísimo, sino un tercio del Senado y un tercio de la Cámara de Representantes. Y ahí sí que se daban unos números desastrosos. ¿Por qué? Porque el candidato o los candidatos, digamos, demócratas convencionales, ¿no? Los de Massachusetts y demás, pues está muy bien. Pero es que hay que ganar los representantes, lo hemos repetido una y otra vez. Esto apréndetelo como era lo de Gainza, cómo eran los 5 delanteros. Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Vale, pues esto igual. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin. Ahí es donde hay que ganar. Ahí es donde se juegan 77 representantes del colegio electoral, y ahí es donde la vicepresidenta Kamala Harris va a jugarse toda su campaña. Si tiene pegada o no, pues mira, mencionábamos la semana pasada, el presidente Biden dice por primera vez, él dice por primera vez algo positivo sobre su vicepresidenta, y por primera vez vemos una encuesta publicada por el Washington Post y ABC News que dice, oye, pues sí, 49-46. Kamala podría ganar en cada uno de estos estados por una cosita muy pequeña, menos de 3 puntos. No sé si es mucho y para estar tranquilos, pero algo tienen que haber visto para definitivamente dar un paso al lado y entender que la debacle iba a ser gigantesca, no solo por perder la presidencia, insisto, sino por perder el Senado y el Congreso, donde entonces los republicanos, con el apoyo del Tribunal Supremo, iban a terminar de hacer, los republicanos no, los trumpistas, iban a terminar de hacer el país pues un proyecto como poco distinto y muy alejado de lo que son los ideales de los padres fundadores. Claro. Ahora iremos con alguna idea que a futuro podría tener el que Trump ha nominado como su acompañante, su ticket, J.D. Vance, que nos puede dar, insisto, alguna idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero también con ese pensamiento anticipativo que tenéis los economistas, Pedro Antonio, tú planteabas varias cuestiones muy, muy interesantes. Imaginando un Trump en la Casa Blanca,
ya ha ido mal la relación comercial Estados Unidos-China en los últimos tiempos. Todos recordamos, porque hace 3 telediarios, los problemas o las barreras arancelarias impuestas por Trump en su momento. También hay que mirar en dirección a Ucrania, y de ahí va el sonido que luego escucharemos de J.D. Vance. Y también está la cuestión OTAN. Todo esto nos permite hacer, diseñar un escenario a futuro en el caso de una victoria Trump desde todos esos puntos de vista, Pedro Antonio. Sí, la verdad es que el tablero tal como estaba configurado hasta la decisión de Biden, yo creo que era eso, lo has comentado, una muerte anunciada de que tal como se había planteado el partido, Biden lo perdía. De pronto hay un golpe, de no sé si de suerte o de mala suerte, pero lo cierto es que una bala afortunadamente no acierta en el candidato republicano y de pronto le lanza hacia una popularidad todavía mucho mayor, y eso ya es la guinda, la gota que colma el vaso de paciencia de toda esa área demócrata, que hace que de pronto todo lo que estaba atado y también atado se desmorone, y en días de pronto las piezas cambian. Y yo creo que a veces cuando las piezas cambian las posibilidades, como habéis orientado, de que ese portero que nunca había jugado y que no sé si había entrenado, entiendo que sí, o espero que sí, sale al partido y todo eso descoloca. Y efectivamente hay algunas áreas económicas, puntos económicos que voy a esbozar solamente y que habrá que tener en cuenta. Uno, es cierto que ya conocemos lo que hizo Trump en su época de presidente, pero mucho cuidado. Biden tampoco desmontó toda la trama arancelaria y proteccionista que había puesto sobre la mesa Trump. No, lo abonó, porque Estados Unidos es Estados Unidos al margen de quién lo presida. Segundo, es cierto que en el ámbito militar nos van a dar una vuelta de tuerca. Fíjate que España está en el 1.2, 1.3 del PIB de gasto militar. Y Trump, ¿a dónde ha querido lanzarlo? No al 2, que era un acuerdo que España todavía no cumple, al 3%. Es decir, nos va a exigir a los europeos poner mucha más carne en el asador, porque lo habéis comentado y luego a lo mejor Juan Luis también lo retoma, porque Ucrania está en Europa. No es verdad que sea un tema europeo, pero lo cierto es que convivimos mucho más cercano y las grandes guerras se han desarrollado en Europa y es mucho más cómodo desde Estados Unidos gestionarla. Tú aquí la padeces. Es decir, hay elementos que Trump lo va a modificar, pero no es una gran sorpresa ni un gran cambio. Yo creo que Europa tiene que asumir que tiene que tomar decisiones y que no vivimos en una época en que los líderes mundiales son grandes estadistas, son grandes populistas. En todos los grandes países, los Estados Unidos y también Europa los tenemos. Es decir, la parte económica y las repercusiones económicas, arancelarias, proteccionistas, la semana pasada hablábamos del tema migratorio, también tremendamente importante. Sí. Todo eso habrá que gestionarlo y habrá que gestionarlo en una Europa no muy unida, pero a lo mejor nos une un poco más. La salida del Reino Unido nos unió como nunca nos había unido los europeos. A lo mejor hay que encontrar fortaleza en estos puntos de debilidad para encontrar nuestro papel en el mundo, porque si no, acabaremos siendo, como algún presidente chino dijo alguna vez, un gran parque temático. Y sería una pena para Europa, ¿no? Por cierto, porque lo vamos a pasar de puntillas, ahora vuelvo a Estados Unidos con Juan Luis, pero también querías, aunque nos dejes nada, una pinceladita, nivel de preocupación con respecto a la escalada, por no decir la ampliación del conflicto en Oriente Medio hacia Yemen. Pues mira, de los 3 puntos que está pasando como un poco de soslayo es que el conflicto en Oriente Medio se está escalando, pero hacia abajo, hacia Yemen, y por tanto a la ruta del transporte marítimo por antonomasia, que le afecta sobre todo a Alemania. Por eso Alemania está sufriendo tantísimo en esta difícil recuperación económica, porque tiene un gran negocio con Asia y eso lo está truncando. No lo está parando, pero sí lo está encareciendo. Ese conflicto, y Juan Luis lo ha comentado muchas veces, lejos de amainar, lo cierto es que se va reforzando, ¿no? Es decir, no hay ningún cromo que tenemos alrededor de todas estas crisis que estamos manejando que parezca que nos da un cierto árnica, ¿no? Un cierto tranquilidad. Todos parece que se van escalando. Y el tema de Oriente Medio, yo creo que
puede jugar un papel más importante de lo que pensamos en los próximos meses. Sí, veremos qué sucede en aquella zona. Efectivamente, si el conflicto no se amplía irremediablemente a todo el entorno, esperemos que no. Vuelvo al territorio norteamericano. La excusa o el contexto sonoro, decía, nos lo pone hoy el que será, si Trump gana las elecciones, vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance. Country. And I think it's ridiculous that we're focused on this border in Ukraine. I got to be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. Que viene a decir que Ucrania le importa un pito, dicho coloquialmente, Juan Luis. Todo esto después de que Trump aceptase la nominación del Partido Republicano en la convención en Milwaukee y después de que hayamos vuelto a ver que Trump, esto supongo que se ha fiscalizado desde alguno de estos medios especializados. ¿Es verdad que Trump en su discurso mintió 22 veces? Pues la verdad es que sí, ¿no? Vamos por partes. Mentir 22 veces en un discurso también tiene su mérito, ¿no? Porque significa que básicamente es alérgico a la verdad. Él es un bravucón, es un exagerado, es un hombre de televisión, es un showman y no está pendiente de la verdad, no le interesa, porque además no está en su discurso tiene que ver con vamos a hacer América más grande otra vez. Bueno, nadie sabe muy bien lo que significa. Vamos a recuperar la autonomía. Bueno, ¿autonomía de quién? ¿De dónde? ¿No? Todas estas imprecisiones lingüísticas, pues al final, no hay que llamarlas por su nombre, son mentiras, ¿no? Me preocupa más que el bravucón del presidente, expresidente Trump, las ideas que tiene J.D. Vance en su cabeza, ¿no? Esta idea de que la política exterior de Estados Unidos es aislacionista y que nosotros no tenemos que preocuparnos de lo que le pasa a los vecinos y que la inestabilidad de Europa o Rusia es un asunto que no es interesante para ellos, bueno, pues es terrorífico. Primero, porque pone en jaque toda la política de seguridad europea, pero no solo europea, también en América Latina, también en África, también en Oriente Medio, como decía Pedro Antonio. La novedad que tenemos de la inflación, salvo que Pedro Antonio me corrija, es que ahora viaja en barco. De repente, esos barcos que no pueden pasar, cuando por fin llegan a Hamburgo, lo hacen con un sobreprecio de coste, de coste energético, de coste de mantenimiento, del coste de tener el barco parado en algún sitio. Es decir, claro que nos importa lo que pasa fuera de las fronteras, y ese planteamiento, ese corte que poníamos de J.D. Vance, pues da una idea bastante pobre de lo que tiene que ser un país que tiene aspiraciones para ser una potencia global, que puede contribuir al desarrollo del comercio, que puede contribuir a la democracia, a la gobernanza de los problemas como el cambio climático y algunos otros, y nada de eso aparece en ese discurso. A mí me preocupa mucho esta nominación, no solo porque tenga un perfil conservador, muy autoritario, con algunas ideas bastante extrañas sobre el rol de las mujeres en la vida pública, sino, en general, porque es una regresión a una América de los años 40, quizás de los años 50 como mucho. Uh-huh. Bueno, y por ahora ya sí, venirnos a la economía nacional. Esto, Pedro Antonio, lo hemos venido contando en los últimos informativos de las últimas semanas. Es verdad que estamos viendo determinados organismos del ámbito de la economía repasar, mejorar sus previsiones previsiones de crecimiento para España para este 2024. El Fondo Monetario Internacional y algunos organismos más. Parece que la fortaleza de nuestra economía no apunta en la mala dirección, pero claro, hay que hablar de ventajas y debilidades, o potencias y debilidades. No sé si se puede resumir a qué se debe el buen comportamiento, si estimas que las tasas de paro irán en la línea descendente que apuntaba alguno de esos organismos, y lo que es lo tuyo, el sector exterior como pata fundamental de ese buen mantenimiento del comportamiento de nuestra economía. Sí, tú sabes que un taburete o una mesa se soporta perfectamente con 3 patas, no hace falta 4. De hecho, es más estable con 3. Bueno, pues las 3 patas que soporta en este comportamiento español los podemos definir rápidamente. 1, efectivamente estamos creciendo bastante más que la media europea. Estamos creciendo sobre todo por el turismo, como siempre. Es la parte negativa. Encantados de que los turistas vuelvan a nuestro país y prueben nuestros productos y nos conozcan y se rompan los tópicos que tenemos en algunos países de que no trabajamos. No, el español trabaja y es inteligente y hay talento y tenemos una cultura fantástica. La parte negativa es que
no hemos roto ese patrón. Volvemos siempre a lo mismo, a un turismo muy potente, un sector alimentario que está desbordando, o sea, en las últimas estadísticas, luego comentaremos el tema exterior, está afianzándose enormemente, pero en cambio la parte industrial es más complicado. No estamos revertiendo, no estamos desarrollando esa tecnología española al ritmo que quisiéramos. Alemania lo tiene, lo hace y en cambio está sufriendo esa dependencia tan tremenda que tiene de Asia, ¿no? El segundo punto es el mercado del trabajo, que es lo que nos ha diferenciado para mal. Porque si todo España, por mucho que creemos las 2/3 partes de todo el empleo que se crea en Europa, tenemos una tasa de paro que es el doble de la media europea. Fíjate que mi querido compañero y ministro, y por tanto jefe, Carlos Cuerpo, nos comenta que ojalá lleguemos pronto al objetivo del pleno empleo, pero lo cifra en torno al 9 o al 8% de tasa de paro. Para nosotros el pleno empleo es tener un desempleo del 8%. Para otros países es tener el 2 o el 3, porque todavía hay una economía sumergida que está ahí, es muy complicado arrancar. Y el tercer punto es mi negociado. Efectivamente, yo creo que este año podemos ver de nuevo un sector exterior mucho más pujante. 2023 fue un año malo. Castilla-La Mancha ya está en crecimientos claramente positivos, España todavía no, pero probablemente lo acometa en los próximos meses, y que de nuevo vuelva a ser esa tercera pata, ese salvavidas que ha servido a nuestras grandes empresas para colonizar el mundo. Yo creo que esas tres patas, no siendo tan optimista como todo político tiene que ser, sino un poco más realista, porque toda moneda tiene su cara y su cruz, yo creo que es fundamental que España efectivamente está teniendo un mejor comportamiento de lo esperado, incluso para nuestros queridos socios europeos que siempre han sido tan críticos con los países del sur. ¿Te acuerdas que hicimos un programa sobre hoy que le va a Portugal y Grecia, ¿no? Pero también a España. Bueno, en conclusión, un buen año que probablemente según vayan pasando los meses nos vaya dando alegrías y vayan consolidando estas buenas referencias. Sí. Lejos de la tormenta, y perdóname que me he comido a Vivaldi, chico, las prisas. Voy mirando el reloj y digo, me he comido a Vivaldi hoy, que nos querías poner un trozo de tormenta magníficamente descrita desde un pentagrama por Vivaldi. Ya no nos queda tiempo justo para la recomendación cultural, que hoy es una peli sesentera. Música que también parece que preludiase Tormenta. Pertenece a una película del año 62, ¿no, Juan Luis? The Manchurian Candidate. Pues mira, este es un peliculón que tenemos que ver este verano sin falta. A ver, ¿qué pasaría si el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, en este caso, pero del país que tú quieras, fuera un agente infiltrado por el enemigo? ¿Qué pasaría si le hubieran lavado el cerebro después de o a raíz de un asunto militar y estuviera completamente entregado a la causa del enemigo? De eso trata esta película de Frankenheimer del año 62, con un protagonista muy especial que es Frank Sinatra, y que me permite conectarlo con la actualidad. Vamos a recordar esto: en el año 2016, la campaña de Trump, que si era un agente ruso. Ahora estamos leyendo lo mismo, pero sobre China. En todo caso, y aquí va mi reflexión final, toda injerencia extranjera va a estar ahí, y con toda la desinformación que viene, con toda la inteligencia artificial, va a ser cada vez más difícil saber cuándo tenemos un agente infiltrado o si es que actúan así ya de natural, digámoslo así, porque Trump, desde luego, promete 100 días de gloria, que es lo que nos queda ahora mismo de campaña electoral. Seguramente en el 62, Juan Luis y Pedro Antonio, no se manejaba el concepto distopía, ¿no? Pero no. De eso se trataba, ¿no? Esta peli a la que te refieres, un concepto un tanto distópico, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, pues venga, que nos queda 1 minuto y medio, lo justo, por cierto, para despediros por esta temporada. Voy a hacer, como haría yo que sé, La Porta, renovación en vivo y en directo. ¿Estáis bien, no? ¿Estáis a gusto? ¿Estáis cómodos este ratito de radio los lunes, no? Claro que sí. Yo lo celebro y lo espero como agua de mayo. Y os deseo el mejor de los veraneos y que descanséis. Igualmente, pues nada, os espero aquí, os emplazo ya al lunes 2 de septiembre, si no me falla la memoria,
que es cuando retomaríamos estas conversaciones, y lástima dejarlas ahora en medio de procesos tan interesantes como estos, pero también hay que descansar y cambiar un poco la programación radiofónica. Así que renovados estáis, eso sí, no hay incremento, ni IPC, ni nada, es lo mismo, ¿vale? Para la temporada que viene, porque esto no depende de mí. Mi negociado. Bueno, Pedro Antonio, Juan Luis, nada, que descanséis. Gracias por vuestra sabiduría aplicada en la radio de Castilla-La Mancha cada lunes. Un abrazo fuerte y disfrutad mucho del verano. Igualmente, un fuerte abrazo. feliz verano para todos.